Buenos días, jóvenes. Buenos días con todos. Buenos días. ¿Alguien más estaba con ustedes? ¿Tengo que esperar a alguien más o creo que están todos? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, hijo. No hay más nota por eso. Pero Mi pedazo de torta. ya nos acabamos toda la torta ya. Después de pasar tanto tiempo sin comer algo tan dulce, ya nos acabamos toda la torta. Alguno de sus compañeros más que falte para poder esperarlo, pero si estamos todos, comienzo con la Profesora, clase. en la cuarentena hice cosas que nunca pensé hacer. Por ejemplo, hice pollo a la brasa. Me alegra, yo hace tiempo que no. Gracias, Arley, gracias, Pinedo. Y pensaba que se iba a quemar, pero no se quemó y salió bien. Me alegra, me alegra. ¿Alguno más de ustedes, jóvenes? ¿Alguno más de ustedes? Feliz cumpleaños, Miss. Gracias, David. ¿Alguno más que desee decir algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿No hay ningún otro de sus compañeros? ¿Nadie más va a entrar? ¿A nadie más debemos esperar? Está su compañero Viera, el joven Viera, no está Viera. ¿Quién más falta? Bueno, comenzamos. ¿Sí? Ya. A ver, ¿todo el mundo ve la pantalla? Feliz cumple atrasado. Gracias, Danae. ¿Todo el mundo ve la pantalla? Ya estamos listos para iniciar. ¿Está bien? Sí, Miss, estoy viendo la pantalla. Ya, hijo, muchas gracias. Entonces, comenzaremos con el tema que antes de que se dé toda esta situación estábamos teniendo con ustedes acerca del ecosistema, acerca de los cambios que se iban dando. Habíamos hablado de qué es lo que estaba sucediendo, de tipos de contaminación que había en el ecosistema, etc, etc, etc. ¿Está bien? A ver, vamos entonces a ir al tema. Estábamos hablando mucho me disculpan, de que el ecosistema se encontraba conformado por dos componentes, ¿se acuerdan? Ahí está el joven Bustamante. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué tipo de componentes son estos? Biotopo y biocenosis. En la biocenosis están los animales vivos. Espérame, por favor. Ya, muy bien. Biotopo y biocenosis. Muy bien, sí, ambos son componentes del ecosistema. Espérate, por favor, Arco, son componentes del ecosistema. Ah, me falta el joven, acá siempre viene el joven Leonardo Navarro, no ha venido el día de hoy. Rubén, me alegra que estés con nosotros. Harumi, Pinedo, Francisco, me alegra que esté el joven Salvador. Sí, nos falta el joven Navarro. Y creo que con el joven seríamos ya los jóvenes que asistimos normalmente. Bueno, espero que veas esta grabación, ¿no, Leonardo? Sí, muy bien, Arcos. El biótopo está conformado por todo aquel componente no vivo del ecosistema, es decir, la piedra, no sé, el suelo, el aire, el viento, el sol, un lago, el agua que conforma el lago. Entonces, ese es el componente del biótopo, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro componente? A ver, me disculpan.
¿Alguien más, por favor? De repente, Pinedo, ¿cuál es el otro componente? ¿Podrías escribirlo acá? Yo ya respondí, profesora, y se lo dije bien. Ya, Arcos. Jovan, por favor, ¿cuál es el otro componente del ecosistema? Está en la diapositiva. Trujillo, entonces. Trujillo, hijo. Está en la diapositiva. ¿Cuál es el otro componente del biótopo? Me disculpe, del ecosistema, me disculpan. Son dos, biótopo y qué. Es biocinosis. Biocenosis, muy bien. Arley y David han respondido al mismo momento. Sí, correcto. Son dos componentes, biótopo y biocenosis. El biótopo está conformado, repito, por los seres que no están vivos, la piedra, el suelo que se encuentra en un lugar, y la biocenosis conformará a aquellos, será compuesta por aquellos seres que sí están vivos, ¿no? Cuando estos dos se juntan, el biótopo y la biocenosis se juntan, van a formar pues un ecosistema. Un ecosistema, por ello, es la interacción, eso está en sus cuadernos, por si acaso, es la interacción entre el biótopo, es decir, este espacio que no tiene vida, y la biocenosis, un espacio que sí tiene vida. ¿Sí? A ver, continuamos. Entonces, acá está. Ecosistema, el biótopo y la biocenosis. El ecosistema, por lo tanto, está conformado por la relación de estos dos, la biocenosis y el biótopo. El biótopo, por ejemplo, la energía solar que nos proporciona el sol, el viento, que no es lo mismo que aire. ¿Alguien sabe la diferencia entre viento y aire? ¿Alguno? Cuando el aire, por diferencias de temperatura o por diferencias de presión, se mueve, forma viento. Entonces, aire podemos decir que es el estado en el que está quieto. El viento es el estado en el que este mismo aire se está moviendo. Por ejemplo, cuando tú, no sé, estás tendido en el parque, un pequeño viento roza tu cara, te alegras, ¿no? Porque hacía mucho calor y el viento está que te da un cierto tipo de frescura. Ese viento, como repito, se ha debido a unas diferencias de temperatura o diferencias de presión que ha sucedido en ese momento. Entonces, el viento es algo que tiene unas características, ¿no? No es cualquier cosa. Hay gente que inclusive estudia el viento. Hay ciertas características que me pueden predecir el viento de qué dirección a qué dirección va a ir. ¿Sabían ustedes o no? Por ejemplo, unos tipos de animales que saben muy bien esto de reconocer la dirección que va a tener el viento son las aves. Las aves tienen ciertas maneras de reconocer a qué dirección se va a mover ese viento, pues para que los pueda ayudar en el vuelo, ¿no? ¿Sí? Continuamos. También el biótopo es conformado por la tierra que se encuentra ahí, la lluvia, el agua y las piedras. Correcto. Y la biocenosis está compuesta por todos los seres vivos. Acá vemos unas liebres, unos ciervos, unos monos, árboles. Ahora, como ustedes recordarán, estos no son los únicos seres vivos que se encuentran, ¿cierto? Alguien, por favor, que no sea Diego, porque Diego ya me respondió bien y también sé que Diego sabe esta respuesta, pero de repente, ¿quién puede ser? A ver, vamos a ver participantes. Carlos, ¿tú me podrás responder? ¿Sabes qué tipos de seres vivos tenemos aparte de liebres, ciervos, los mismos árboles? ¿Qué tipos de seres vivos? Aparte de ellos. Si pudieras escribir, por favor. Están muy callados el día de hoy.
Uy, apareció una publicidad. Están muy callados el día de hoy, me preocupa. ¿Ha pasado algo en casa? ¿Están todos bien? ¿Sí? Rubén, de repente, no sean tímidos, por favor, no sean tímidos. Necesito saber que están ahí, que están respondiendo. Rubén, ¿algún tipo de ser vivo? Venado, muy bien. Muy bien, esos son animales, ¿cierto? Perfecto. Ahora, como tú bien sabes, Rubén, hay 5 reinos de la vida. Es decir, a los seres vivos se les divide en 5 grupos. Uno, el grupo de los animales, como el venado que tú has dicho. Otro, el grupo de las plantas. Puede ser, no sé, un cactus que esté en ese lugar. Bueno, estamos hablando de una selva, no sería un cactus, de repente un pino, de repente todos los diferentes tipos de plantas que tú puedas conocer. Son 2 grupos, ¿está bien? A ver, falta un grupo más. ¿Cuál es el otro grupo que falta? Bueno, son 5, faltan 3 grupos más. Otro grupo. Milla, por favor, interactúen. Milla, Pinedo, Rubén también, Salvador, Danae también, por favor. Ah, Pinedo, con razón. ¿Alguien, por favor? ¿Qué otros tipos de seres vivos? Voy a escribirlo por acá. Tenemos a los animales. Tenemos a las plantas. Tenemos a los hongos. Los hongos. Correcto, David. Tenemos a los hongos. Tenemos a las bacterias. Y tenemos a los protistas. Típicamente son 5 reinos, repito, reino de los animales, reino animal, reino de las plantas, reino plantae, reino de los hongos, reino fungi, también se le denomina reino fungi, reino de las bacterias y reino de los protistas. ¿Está bien? Son esos 5 reinos. En esos 5 reinos encontramos a todos los seres vivos. Les había dicho que típicamente hay un 6º reino, que si es que ustedes no se acuerdan mucho, podemos en todo caso estudiarlo más adelante. Sí, es el reino, correcto, Giovanna, el reino monera, el reino de las bacterias. Entonces, falta, como les decía yo, un 6º reino, que podemos estudiarlo más adelante si es que ustedes no recuerdan mucho. ¿Sí? Continuemos. Entonces, acá están los seres vivos. Los seres vivos, es decir, todos los seres vivos que se encuentran en ese ecosistema, las bacterias que se encuentran en el ecosistema, los hongos que se encuentran en el ecosistema, los animales, las plantas, los protistas, etc, etc, etc. Por ejemplo, los hongos. Yo sé bien que tú conoces a esos hongos que tienen una forma de champiñón, ¿cierto? A esos los conoces tú, al champiñón, que lo usan también para producir comida. ¿Sí? ¿Conoces tú a esos hongos? ¿Conocen esos hongos o no? ¿Han comido? Muy bien, Harumi, sí, ya. Esos son los típicos hongos. También les había mencionado los hongos que se encuentran en sus pies. ¿Está bien? Ahora, en el ecosistema, en el jardín, no sé, en la selva, ¿en qué forma se encontrarán los hongos? ¿Cuál es la función que tienen los hongos? Por ejemplo, una función muy importante que tienen los hongos es el de desintegrar a todo tipo de materia muerta que se encuentre en el piso. Por ejemplo, en la selva, un venadito es herido, un león le ha dado una mordida mortal, el venado se queda tendido en el piso y pues al dejar de tener vida, alguien tiene que convertir ese venado que está grande
en unas partículas, ¿cierto? Tiene que descomponerlo, tiene que hacerlo polvo, lo que se le denomina. ¿Sí? ¿Quién se encarga de hacer eso? Los hongos. Los hongos se juntan con las bacterias y son los encargados de descomponer a todo aquel ser vivo que se encuentra en el suelo. ¿Para qué lo descompone? Pues para que, bueno, para que no, sino que ellos se alimentan de ese ser vivo, ¿no? Lo descomponen, lo degradan, se alimentan de lo que queda y pues los restos quedan en el mismo suelo. Es por ello que, como ustedes muy bien saben, cuando un animal ya muere y es descompuesto por estos hongos, estas bacterias, ese suelo en el cual se ha realizado esa descomposición se va a volver mucho más rico. ¿A qué me refiero con rico? Me refiero a que si ahí tú colocas una semilla, la semilla va a comenzar a crecer más fácilmente. ¿Por qué? Pues porque los nutrientes que le ha dado ese ciervo que se ha descompuesto en ese lugar, le va a permitir crecer con más facilidad. Entonces, es por eso que muchos no sé si es una costumbre con ustedes, pero por lo menos cuando yo era joven, la costumbre era mucho de que cuando tú tenías un animalito y este dejaba de vivir, por ejemplo, un gatito, un perrito o algo por el estilo, este era enterrado en tu jardín. ¿Para qué lo enterrabas en tu jardín? Uno, para tener una lápida, bueno, para visitar siempre a tu perrito. Y dos, porque a la hora de que este perrito se descompone en tu jardín, le va a proveer de nutrientes para que tu jardín pues pueda permitir que crezcan ya no solamente pasto, de repente pueden crecer un tomate, ¿no? Las plantas que nos proveen de alimentos, tomates, de repente un manzano, etcétera, etcétera. Por eso, por lo menos en mi época, era muy común el enterrar a nuestros animales en nuestro jardín. ¿A ustedes no les ha pasado? ¿No tienen jardín de repente? ¿Alguno de ustedes no les ha pasado, jóvenes? ¿No tienen algún tipo de experiencia de ese tipo? Hablen, por favor. Me preocupa que estén callados. Levanten la mano en todo caso. Levanten, por favor, la mano. Quiero saber quiénes están acá. Mi mamá sí. Ah, David, qué bueno. Milla, ¿estás presente? Por favor, levanten la mano. Ya, Rubén, Milla, Pinedo, Danae, Harumi, Carlos, Arley, faltas por favor. Arcos. Arley, ¿estás ahí? Trujillo, por favor. Escucharé de repente luego. Entonces, la persona tiene problemas. Ahí está, Danae, volviste. Entonces, como les decía, estas son cosas que suceden, ¿no? Y que nos hacen ver la importancia que tienen todos los seres vivos en el ecosistema. No solamente los animales son importantes, no solamente las plantas son importantes, los hongos también son importantes. Si alguno de estos animales, de estos hongos, de estas bacterias que se encuentran en el ecosistema faltan, se va a dar un gran desequilibrio. Por ello, en un ecosistema siempre se busca un equilibrio entre todos. Es decir, que no deje de existir las plantas, que tampoco dejen de existir los animales, que tampoco las bacterias vayan a empobrecerse. Todo tiene que mantenerse en equilibrio. Ahora vamos a ver específicamente a cada uno, ¿está bien? Al biótopo y a la biocenosis. El biótopo tiene que realizar unos ciertos tipos de mecanismos para que todos estos que están acá, la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, para que todos estos estén en armonía,
Porque aunque tú no lo creas, todos estos se regulan constantemente. No vas a tener tú un lugar en donde, por ejemplo, la energía solar no está relacionada con los vientos o no está relacionada con la lluvia. Cada uno se relaciona y se afecta de diferentes formas, se relacionan. Es por ello que vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, en el biótopo podemos ver, por ejemplo, diferentes ciclos que regulan pues lo que se encuentra en ese ecosistema. Hablamos de que el biótopo está compuesto por aquellos componentes que no tienen vida. Por ejemplo, el agua. El agua siempre se encontrará en estado líquido. Si estamos en la selva, ¿tú crees que en la selva el agua siempre se encuentra en estado líquido? A ver, díganme. En la selva, ¿el agua siempre se encontrará en el estado líquido? O díganme, ¿el agua qué estados tiene? Líquido forma agua. ¿Qué otro estado tiene? Gaseoso. Gaseoso, muy bien. El vapor de agua. ¿Cuál es el siguiente estado? Sólido. Sólido, correcto. Sólido. La nieve. En la selva no encontramos nieve, pero sí encontramos al agua en estado líquido y en estado gaseoso. Líquido en los lagos. En los lagos, pues encontramos el agua en estado líquido. Y en vapor, ¿cuándo encontramos en vapor? Pues el sol, en la selva tú sabes muy bien que hace un sol fuerte. El sol, al estar en contacto con ese lago, con esa agua líquida, va a provocar que ésta se evapore, ¿cierto? Acá, por ejemplo, menciona cómo hay una evaporación. Entonces, esa evaporación es la que, pues lógicamente luego, por medio de una serie de pasos, una serie de procesos, pues va a volver a caer en forma de lluvia, ¿cierto? Entonces, sabemos muy bien cómo, por más que un componente no tenga vida, tiene que ser regulado y va a seguir ciertos ciclos, va a seguir ciertos procesos. Un ejemplo es el ciclo del agua, como el agua pasa de estar líquida a ser gaseosa, a encontrarse en forma de lluvia, etc, etc, etc. Son unos procesos que van surgiendo y que se dan en forma cíclica, por eso se llama ciclo. Es una forma cíclica que siempre va a estar teniendo el agua. Lo mismo sucede con los diferentes componentes. La tierra también tiene un cierto tipo de regulación, por ejemplo. No estoy diciendo de que la tierra sea líquida, luego sólida y gaseosa, no. Pero me refiero a de que la tierra también tiene que mantener ciertos tipos de compuestos dentro de ella. Entonces, vemos cómo el biótopo se va a ir regulando también y va a ir interactuando entre ellos. El sol está interactuando en este momento con el lago. Y vamos a ver ahora, acá he puesto ciclo del agua en mis notas. Voy a arreglar ahorita mismo porque, me disculpan jóvenes. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo la biocenosis se regula. Porque ahora que estamos viendo los componentes vivos, pues estos se van a relacionar de forma mayor. ¿Cómo se regula la biocenosis? A ver, dime, ¿cómo interactúan los seres vivos? Por ejemplo, ahí he puesto en la diapositiva dos clásicos seres, ¿no? Que conforman la biocenosis. Por ejemplo, un zorrito y un alimento que puede ser un pequeño roedor. ¿Cierto? Este zorrito pues puede alimentarse de este roedor. Díganme ustedes, ¿cuál es el tipo de relación que tiene este zorrito con este roedor? ¿Qué relación tienen? ¿Amistad? ¿Compañerismo? Muy bien, Pinedo. Ah, no había visto sus mensajes, me disculpan. Díganme, a ver, ¿qué tipo de relación tienen estos dos? Este zorrito con este roedor.
¿Son compañeros? ¿Son amigos? A ver, los espero. ¿Qué tipo de relación? Los espero. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien, por favor? ¿Qué tipo de relación? Harumi, por favor, ¿me podrías responder? ¿Podrías escribir? Sí, Jean-Pierre, son de la biocenosis, perfecto, pero ¿cómo se relacionan? Tú con, tú con tus compañeros del salón, tú con Carlos, tú con Arley, tú con David, son compañeros, perfecto. Pero ¿cómo se relaciona este zorro con este roedor? Dime, ¿son amigos? ¿Van al cine juntos? No, ¿cierto? Uno come al otro, uno tiene que comerse al otro para poder sobrevivir. A esa relación en la cual el uno tiene que depredar al otro, ¿cómo se llamará? Muy bien, depredación, la depredación. Uno es depredador del otro, ¿cierto? El zorrito tiene que depredar a este ratón, a este roedor para poder vivir. Ahora, estos dos se encuentran relacionados, pero tú vas a ver cómo la biocenosis va a regular esta relación, porque no pueden haber muchos roedores, tampoco pueden haber muchos zorros. Si la cantidad de roedores aumenta, la cantidad de zorros también va a tener que cambiar. Entonces, vamos a ver en los cuadros qué dice para que ustedes vean cómo ante el cambio del número de roedores o ante el cambio del número de zorros, va a darse una diferente consecuencia. Miren, por ejemplo, en condiciones normales, la población de depredadores es menor que la de presas, es decir, la cantidad de zorros es menor que la cantidad de roedores. Ahora, algunas situaciones pueden favorecer el incremento de la población de estas presas, de estos roedores. Vamos a ver cómo la misma biocenosis va a regularse. A ver, si aumenta la población de presas, los depredadores podrán alimentar más crías y su población también aumentará. Miren, los roedores están acá teniendo una población normal y ¡pum! De repente aquí hay un pico. ¿Qué quiere decir este pico? Que la población de roedores ha aumentado. Si la población de roedores aumenta, la población de zorros también va a aumentar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la biocenosis va a regular. ¿Cómo van a aumentar la cantidad de roedores? No, esto no puede ser. Tengo que regular esta cantidad. No pueden haber mucha cantidad de roedores, no puede. Tengo que regularlo. A ver, entonces, cuando aparece una cantidad gigantesca de roedores, los zorros también van a aumentar en población. ¿Para qué? Para poderlos consumir, para poderlos depredar, para que esa población de roedores no aumente tanto, porque no puede aumentar, no puede haber un desequilibrio en ese momento. Tiene siempre que buscarse un equilibrio. Entonces, aumenta la población de roedores, va a aumentar la población de los zorros. Acá dice, si aumenta la población de presas, es decir, de roedores, los depredadores podrán alimentar más crías y su población también aumentará. Ahora vamos a ver qué sucede siguiente. Al aumentar la población de depredadores, es decir, ha aumentado la población de roedores, va a aumentar la población de depredadores. Al aumentar la población de depredadores, se capturarán más presas, de forma que su población disminuirá. Perfecto, entonces el zorro al aumentar la población está depredando a estos roedores que han salido
y va a hacer que vuelvan a su estado normal. Es decir, que ya no haya tanto, sino que vuelvan a tener la misma cantidad que han tenido siempre. Al disminuir la población de presas, dice, al disminuir la población de presas, de roedores, faltará alimento para todos sus depredadores y su población también decrecerá. Es decir, ahora que ha bajado, uy, está el joven Aldair. Navarro. Creo que no está pudiendo ingresar, pero bueno, continuemos. Entonces, al haber una gran cantidad de roedores que ha sido disminuida, pues la cantidad de zorros también tendrá que disminuir. No va a ser que uno disminuye y el otro crece, no. Como repito, la biocenosis, siempre el ecosistema se va a regular. No puede haber gran cantidad de algo, no puede haber tampoco poca cantidad de algo. Va a haber un desequilibrio y si ese desequilibrio se mantiene, el ecosistema se hace inviable, es decir, deja de existir. Un ecosistema por ello siempre tiene que buscar un equilibrio para que todo se relacione de forma correcta. Ahora, acá les menciono una palabra clave. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de repente? Porque hay una película acerca de eso. ¿O ha visto, ha escuchado hablar del efecto mariposa? ¿Alguien, alguno? Respóndame, por favor. Hoy día están muy callados. No puede ser así. No he escuchado del efecto mariposa. ¿Ya? ¿No has escuchado? Muy bien, David. ¿Alguien más, por favor? Hablen, no sean callados, no sean tímidos. Arcos, por favor, sálvanos también. Pinedo también, por favor, interactúa. ¿Has escuchado hablar? A ver, Pinedo, dime lo que sepas del efecto mariposa. Profesora, usted claramente dijo que me callase. Lo deja de forma bonita, Arcos, pero era para que tus demás compañeros hablen, pero es que no hablan, me preocupa. Milla, por favor, interven. Ok, profesora, ¿cuál es la pregunta? Se lo respondo. ¿Sabes qué es el efecto mariposa? No se estaba atento, hijo. ¿Qué es el efecto mariposa? ¿Has escuchado alguna vez hablar de ello? Sí me habló, pero me estoy acordando. A ver, Jovan, cualquier cosa, hijo, cualquier cosa. Solamente quiero saber que estén atentos. No, tampoco han visto la película. Si gustan pueden ver la película. Yo no la he visto, no vaya a ser de que les esté recomendando algo que, que no deban de ver, pero que yo sepa el efecto mariposa, es una película que también es muy conocida. A ver, les comento, el efecto mariposa habla acerca de que cuando un cambio se da en un determinado ambiente, este cambio va a conllevar una serie de consecuencias. Todo cambio, por más mínimo que sea, va a conllevar a una serie de consecuencias en el lugar en donde está. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, sí, sí. El efecto mariposa, bueno, también nos dice, ¿no? Cualquier cosa, hasta el aleteo de una mariposa, que es tan, pero tan imperceptible, puede generar cambios en todo el ambiente que me pueden llevar a consecuencias catastróficas, buenas, o que, como repito, puedan intervenir en los demás. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el efecto mariposa. Y es algo que también quería decirles a ustedes porque estamos hablando acá de los cambios. Repito, si algún cambio se da en este medio ambiente, si algún cambio se da en la biocenosis, uno como siempre va a tener que regularlo, va a tener que equilibrarlo, porque si este cambio continúa por mucho tiempo, pues puede generar las consecuencias que no deseamos. Entonces, como les repito, este efecto mariposa ténganlo en mente siempre. Vamos a hablar más adelante acerca de
Sí, muy bien, Harumi, sí. Muy bien. Se dice de que el aleteo de una mariposa puede generar catástrofes como un huracán. No es del todo cierto, por si acaso no es cierto, por si acaso. Pero es un ejemplo para decirles a ustedes que algo muy pequeño puede generar consecuencias muy graves. Es una posibilidad. Puede ser que produzca algo, como puede ser que también sea regulado, ¿no? Es decir, se da el aleteo y el mismo ecosistema regule ese aleteo y que no produzca una consecuencia. Por ello siempre les digo, ante cualquier cambio, el mismo medio ambiente va a querer regularlo. Por ejemplo, ¿qué cambio está dándose en este momento en todo el mundo, en el medio ambiente? Por el coronavirus nadie puede salir de la casa, algunos no pueden trabajar y algunos tienen que trabajar. Correcto, es un cambio que se está dando en todo el mundo. Por lo tanto, está generando unas consecuencias. Algo tan simple como la aparición de un virus está generando consecuencias en todo el mundo. Ahora, el mundo, dime, ¿va a dejar que este cambio continúe o va a tratar de regularlo? Está haciendo una vacuna para el coronavirus, pero todavía No, no se ve. claro, claro, hijo, pero eso es lo que el ser humano está formando. Pero naturalmente, el mismo medio ambiente va a buscar regularse. O sea, si en el caso de que al final, después de años, el ser humano, o sea, el coronavirus sea como una gripe para el futuro, podría ser, Sí, sí, sería algo normal. esperamos que sí, pero bueno, eso lo vamos a tener que ver a lo largo del tiempo, ¿no? Si es que nuestro cuerpo se adecua, si es que las vacunas pues nos van a permitir que la enfermedad no nos cause consecuencias tan graves. Pero a lo que me refiero es que ante un cambio, el medio ambiente va a tratar de regularlo. Se dice, por ejemplo, que nosotros los seres humanos, le hemos causado un cambio tan fuerte al medio ambiente que este mismo medio ambiente va a tener que regularse. ¿Cómo? Pues regulándonos a nosotros mismos. No digo que el coronavirus o el COVID haya sido causado por el medio ambiente. Me refiero a que siempre ante un cambio, este mismo medio va a tratar de regularse. ¿Sí? Disculpa, cualquier tipo de cambio va a haber una consecuencia y esta consecuencia va a ser regulada por el medio ambiente. ¿Se ha entendido el día de hoy la clase? Un poco, hemos hablado de biótopo, Sí se biocenosis. entendió. Yo me Sí, acuerdo de todo el año pasado. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan, algún tipo de inquietud? ¿Los he asustado? Mi única pregunta es, ¿qué da el efecto mariposa? Por ello, el efecto mariposa me menciona que un simple cambio, por ejemplo, un cambio como el aleteo de una mariposa puede generar consecuencias, grandes, pequeñas, pero genera consecuencias, que luego el medio ambiente va a regularlas. Ese es el efecto mariposa. Un pequeño cambio puede generar grandes consecuencias. ¿Sí? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Ninguna otra pregunta?